grabando. Perfecto. Vamos a hablar un poquitico sobre qué significa ser maestro en Colombia, dejando a un lado independientemente la resolución 1276 del 2002 que reglamenta la carrera de formación docente y las demás resoluciones aledañas que como tal fundamentan la carrera docente en Colombia. Independientemente también de si estamos hablando del sector público o del sector privado, también entendemos que para acceder al sector privado necesitas tener ciertos privilegios económicos que no todo el mundo logra tener o no logra gozar, por más barata que sea la matrícula en el sector privado. También hay que tener en cuenta ciertos temas logísticos, ciertos temas como tal estructurales y financieros, obviamente, para poder ingresar en la educación pública, independientemente de lo que le paguen al docente. Al fin y al cabo, en las instituciones privadas, desde que X sea igual o mayor al salario mínimo, le pueden pagar eso al docente. Algunas instituciones privadas pagan súper bien, otras inclusive pagan menor que la banca pública. Pero hablemos desde la parte pública. ¿Qué significa ser docente en Colombia desde el sector público? Una carrera docente, estar directamente bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y obviamente en los colegios oficiales, independientemente del lugar donde esté el colegio oficial. Pues esto también radica otro montón de situaciones. Como tal, existe la formación docente o la carrera docente para carreras licenciadas y para carreras no licenciadas, independientemente de cuál ha sido la fundamentación del por qué se estudia lo que se estudia. La idea es por qué se hace lo que se hace, por qué llegar a trabajar en lo que se trabaja, es decir, cómo ser docente. ¿Es más ventajoso ser licenciado o es más ventajoso ser, no sé, ingeniero, biólogo o arquitecto, abogado para ingresar a la carrera docente? Al fin y al cabo todos necesitamos saber específico y saber pedagógico de las ideas que conversan, y la idea como tal de la carrera docente es que la formación de esas personitas que están a cargo de los que vamos a dar clase sea lo más fundamental, integral, completa que se pueda. Y es que al fin y al cabo el docente no importa desde dónde venga, lo que nosotros hacemos es entregarle herramientas importantes a esa persona para que de una u otra manera tenga más alternativas para el resto de su vida. Eso es lo que tenemos que hacer independientemente de la formación política, de la formación económica, de la formación académica, desde dónde vengamos, para dónde vayamos, nuestras opiniones o demás. La labor fundamental que tenemos es entregar herramientas. Y eso la gente puede decir que es un tema vocacional, que es un tema de trabajo, que es un tema de competencias, de necesidades, en fin. Lo importante es que tenemos un poder bastante alto a la hora de nosotros dar clase y poder entregarles como tal esa información a las personas que están bajo nuestra tutela. El mercado nos dice que un maestro debe de ser capaz, tiene que tener cualidades importantes en cuanto a la oralidad, tiene que ser extrovertido, tiene que tener energía infinita, tiene que conocer del tema que se está tratando, tiene que tener un dominio del público increíblemente interesante, tiene que ser sosegado, tiene que ser entregado y tiene que tener vocación. Ay, vocación, el talón de Aquiles de todo tipo de mercado económico. Y es que etimológicamente hablando, la vocación es un tema que tiene demasiada tela que cortar. Por ejemplo, se define que la epistemología de la palabra vocación es encontrar literalmente la formalidad, los estudios y demás del acto vocacional. Pero ¿qué es realmente la vocación? La vocación no se define más sino como aquella fuerza extra que se le puede dar a cualquier tipo de actividad. Es decir, cuál es esa entereza que se le puede entregar. Para ello podemos hablar netamente de dos tipos de vocación: la vocación adquirida y la vocación nacida, siendo una totalmente distinta de la otra, pero que son exactamente iguales en sentido. Por ejemplo, la vocación adquirida no es más aquella que la que nace a partir de la necesidad tácita o tal vez fundamental de lo que uno quiere o uno quiere. Por ejemplo, se dice que para un docente necesita tener una vocación, en este caso nacida, cuando desde muy pequeño en su casa, por cualquier tipo de motivo, razón o circunstancia, la persona decide como tal entrar a la carrera docente. Y se dice también que entonces la vocación es adquirida cuando en algún momento de la vida, por ejemplo, que le tocó por cualquier tipo de cuestiones, ser docente, encontrar allí, literalmente en el ejercicio de la profesión docente, cuál es esa realidad y esa naturalidad en la cual decide estar netamente en este tipo de trabajo. Pero si volvemos al asunto fundamental de cada una de este tipo de vocaciones, son completamente iguales. Es netamente la necesidad fundamental de desempeñar algún tipo de labor o algún tipo de función en este caso, la carrera docente. Pero no me malentiendan, no estoy diciendo que la vocación tenga que netamente obedecer a un fin económico, sino que la vocación se puede decir que es esa plusvalía, ese término tan puntual que nos tratan de vender para que las personas puedan entregar ese 200.000% que se le puede dar a algo. Es esa milla extra que se le pide, el ponerse la camiseta. Algunos, inclusive epistemológicos, algunos letrados, algunos filólogos, dicen que la palabra vocación está en debate porque pues ¿qué es realmente la vocación? La vocación es algo que nace, que se quiere, que se adquiere, pero no se puede definir realmente porque alguien
tiene o no tiene vocación, simplemente es una actitud de servicio para una función que se está desempeñando, y se podría considerar que sin necesidad de tener una vocación, lo que se necesita es realmente la necesidad de tener una necesidad de algo, ya sea una necesidad por tener una mejor economía, la necesidad por transmitir la información, la necesidad por dar algo en el mundo, la necesidad de trascender, la necesidad de dejar huella, la necesidad de infundir algún tipo de conocimiento, ideas o cualquier cosa, por la necesidad. De hecho, la necesidad se dice que es la madre de cualquier tipo de vocación, porque a partir de lo que se necesita es que se puede decir que con esa necesidad se fundamenta un acto vocacional. Y es que al final del día vuelve y juega la pregunta, y es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y es que la carrera docente en Colombia tenía sus particularidades dependiendo de cada generación. No es lo mismo la realidad que les toca a nuestros abuelos o a nuestros padres que las que nos toca a nosotros o a las generaciones futuras. Por ejemplo, a los primeros se les podía matar o morir por una ideología traumática de solamente dos opciones, y los segundos tenían muy instaurada lo que era la famosa pedagogía, la letra con sangre entra, que han tratado de repetir hasta la sociedad e instalarla todavía en tiempos modernos. Pero es que las actuales generaciones tampoco se quedan muy lejos de trasegar una realidad que es particularmente única para cada una de ellas. Por ejemplo, los padres actualmente dicen que los profesores lo único que manejan es una calma sosegada que incita a la falta de disciplina y falta de temple. Y de esta manera es que los más académicos suelen dividir a Colombia en dos, o al menos nuestro país, que son la Colombia de todos nosotros, la Colombia normal y la Colombia profunda, cuando no es más la Colombia profunda que un eufemismo que se utiliza para quitarse la responsabilidad que se tiene, ya sea un ingeniero, ya sea un arquitecto, sea un médico, sea un profesor, sea cualquier político. Simplemente se utiliza el término de Colombia profunda para desligarse tanto responsable como penal, como civil, como jurídicamente del resto de compatriotas, o inclusive de su propia necesidad por la profesión que elige adquirir. Y de esa manera también las personas que están, digamos, en esa ruralidad, en esa Colombia profunda, simplemente sírvase como metáfora, también la utilizan como su propio eufemismo para desligarse también de las responsabilidades contractuales, civiles, penales y demás, para poder decir que también son la misma Colombia. Entonces ahí es donde llega ese rifirrafe de decir realmente qué es lo que uno necesita, realmente cuál es la Colombia. Colombia solo es una, de hecho no deberían existir ni siquiera las fronteras, pero sí. Simplemente para diferenciar esos privilegios que se tienen tanto desde la ruralidad como desde la urbanidad, como desde los estratos socioeconómicos, como desde el conocimiento, inclusive desde las formas de hablar, vestir, caminarse y demás. Entonces, eso es otro punto a tener en cuenta. Finalmente, hay una cosa para tener en cuenta, es algo que suele no verse reflejado realmente en las aulas o en las instituciones educativas, y es que cuando se sale al mundo laboral existen diferentes contextos y diferentes situaciones que son particulares de cualquier tipo de profesión. Suelen colocarnos como ejercicios en algunas clases que nos imaginásemos cómo fuera nuestra vida profesional desde la carrera docente, pero desde las partes más particulares del ejercicio mismo de la profesión. Es decir, nos hacen imaginar cómo sería nuestro trabajo en el lugar más recóndito del país. Y si bien ya hablamos de esa diferenciación que no existe realmente de las Colombias, que son la Colombia central, la Colombia profunda y demás, sí tenemos que tener en cuenta que en un mundo globalizado como en el que estamos, a los docentes se les paga por bancarización, es decir, por transferencia bancaria. Y si nos mandan a un lugar bien recóndito, en este caso, por ejemplo, hablando de la vereda más recóndita de cualquier municipio de Colombia, donde la señal de celular es un lujo y la energía eléctrica llega como los tamales de los políticos cada 4 años, estamos hablando de que hay una carencia muy fundamental y muy importante a la hora del ejercicio docente, y es que si te van a pagar por transferencia no vas a tener cómo cobrar tu dinero porque no existe alguna forma por ende no vas a tener fácilmente el acceso a una vivienda, a algunos lugares como saneamiento, que si bien suena mal, el mundo occidental lo llama un mundo civilizado. No vas a tener acceso a este tipo de servicios cuando realmente la parte del ejercicio que se tiene que tener en cuenta no es si se va a ir o no a uno de estos lugares, sino si se cuentan con las herramientas realmente necesarias para atender este tipo de situaciones. Y no estamos hablando de herramientas metodológicas, pedagógicas o inclusive del saber específico para el ejercicio de la profesión, sino para la subsistencia misma en el lugar en el que se encuentra. Y eso realmente es donde recae el meollo del asunto. Y es que si realmente la persona que va a hacer el ejercicio de la práctica docente cuenta con ese tipo de particularidades propias que le pueden permitir hacer ese tipo de ejercicios prácticos a la hora de realizar esa labor. Es decir, irse al campo sin tener acceso a ciertos servicios a los cuales ya se están acostumbrados y
obviamente, dar una buena práctica pedagógica, una buena práctica de trabajo. En todo caso, esa es la meta, ese es el reto, poder dar con las herramientas que se tienen, darle las herramientas a los demás a partir de las herramientas que tenemos y crear así un mejor futuro o un mejor mañana o netamente, simplemente subsistir.